Roberto Steitlin, buen día, gracias por recibirnos en Cañada de Gómez, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenos días. Mucho gusto. Bien, bien. Bueno, Roberto, empezando por lo más reciente, ahí vi un premio que te dieron en La Plata por una obra tuya. Sí, 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 recientemente. Ese es el barco con el que Vito Dumas se dio la vuelta al mundo en 1942-43, el LEC 2, que casualmente hoy cumpliría 102 años Vito Dumas. Roberto, bueno, para lo que es el modelismo naval, hacer barcos en botellas, hay toda una significación, un trabajo, una paciencia, un arte, y llama siempre la atención cómo es que se hacen. Pero a mí me gustaría también contar de cómo es la investigación que tenés que hacer para cada uno de los barcos, no solamente la construcción a escala, sino también la historia, cómo entrás a un barco o cómo los barcos entran en tu vida. Bueno, esto lo empecé muy de chico, tenía 12 años cuando hice el primero, inspirado en una revista Patorucito, en la que a Isidorito le habían regalado un barquito en una botella. Y bueno, ahí empecé a hacer el primero. Después los fui desarrollando a lo largo del tiempo, pero no hacía réplicas de barcos, sino que hacía simplemente un barquito, qué sé yo, el casco y unas velas. Claro. Pero de más grande, bueno, empecé a interiorizarme a leer toda la estructura de un barco, es decir, cómo está hecho, qué función cumple cada parte de la estructura del barco, y también la nomenclatura de cada cosa de un barco. Y bueno, desde hace unos 25 años, más o menos 30, empecé a hacer réplicas de barcos en base a los planos y, bueno, fotos, etcétera, y hacerlos a escala, ¿no? Para que Claro. queden lo más parecido posible al barco original, ¿eh? Pero me interesa muchísimo la historia de cada barco, así que previo a la construcción busco todo el material que pueda haber acerca del barco, y bueno, leo toda la historia, e incluso hasta viajo a veces para buscar datos de un barco, ¿no? Y bueno, recién ahí empiezo con la construcción, muy minuciosamente, y siempre pensando, bueno, armando en realidad toda una estrategia, después cómo lo desarmo y cómo lo rearmo adentro de la botella. Claro. Además de buscar una botella, un envase que sea atractivo y que por allí tenga relación con ese barco o no. Sí, ese también es un tema. Esto es como la víbora que se muerde la cola, porque uno no sabe por dónde empezar, si por la botella o por el barco. Claro, claro. Porque a veces uno tiene, es decir, uno tiene pensado, bueno, voy a hacer tal barco, pero ahí viene el tema, es decir, ¿en qué botella lo meto? Claro. Y por ahí no encuentra una botella adecuada para ese barco que uno pensó, y digo, bueno, cambio de idea y hago otro barco. Y a veces uno encuentra una botella y digo, oh, acá podría entrar tal barco, entonces hago ese de acuerdo a la Claro, botella, ¿no? claro. Que bueno, siempre las botellas tienen que ser lo más transparente posibles, que no tengan restos de sarro, de cosas, porque no le sale, y o sea, que estén bien, bien limpias. Y obviamente el pico de la botella tiene que ser lo más estrecho posible, porque este arte está el mérito, digamos, es a cuanto más estrecho sea el pico de la botella. Claro, claro, porque allí es la destreza para armar afuera, desarmar, introducir y armar ahí adentro
la embarcación o en el caso de lo que estamos viendo ahora, las tres Marías, ¿no? Las tres carabelas. Las tres carabelas. Sí, sí. Sí, por eso te digo, es toda una logística, digamos, de cómo se va a rearmar adentro, ¿no? Claro, claro. Roberto, bueno, hay algunos barcos, algunas obras tuyas que son internacionales, el Perla Negra, por ejemplo, pero hay algunas que son, te diría, hasta muy patagónicas. Por ejemplo, el Monte Cervantes, un crucero que naufragó en el canal de Beagle. Exacto. Ese barco En me el, parece que hasta te llevó a aquella zona, ¿o no? sí, 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 el Monte Cervantes realmente tiene una historia increíble que hasta hace 6 años atrás yo la desconocía, ¿no? Y por un amigo acá que me dice mis bisabuelos iban en ese barco, digo, bueno, a ver, vamos a buscar la historia. Entonces, bueno, ahí empecé a interiorizarme de esto y significaron 3 viajes a Ushuaia para buscar datos del barco. Esa locura, ¿no? Tremenda historia la del Monte Cervantes, que naufraga allí, pero bueno, lo que te quería preguntar, Roberto, vos has tenido mucho reconocimiento en Europa, sobre todo en Alemania, lo que debe significar cuando vos salís de la Argentina con tus obras y presentás, por ejemplo, una historia como la del Monte Cervantes. Sí, o sea que claro, el Monte Cervantes era un barco alemán, es decir, fue Claro, construido en Hamburgo y casualmente buscando todos los datos, el presidente de la Sociedad Alemana de Armadores de Barcos en Botellas es hijo de uno de los constructores del astillero donde se hizo el Monte Cervantes. Tal es así que cuando yo le pedí datos, él en un rato me mandó todo lo que tenían de planos, ¿no? Que bueno, hoy en día todo eso está digitalizado, ¿no? claro, claro. Sí, sí, bueno, y lo hice y bueno, sí, lo llevé a Alemania a un encuentro al barco y realmente muy, muy admirado porque aparte preparé un video con toda la historia del barco, el recorrido, todo el tema del naufragio. Realmente fue muy, muy, muy lindo lo del Monte Cervantes, sí. Otra de las obras que estamos recorriendo ahora, que estamos viendo, es la del crucero General Belgrano, que tiene hasta el humo de las chimeneas. También debe Sí, generar impacto en quien ve esa obra, Roberto. sí, no me gustan los barcos de guerra para hacer en botellas, pero bueno, el Belgrano obviamente lo hice por lo que ha significado, ¿no? El emblema. Eh, sí, dio bastante trabajo, porque claro, tiene tanto detalle en la cubierta que trabajar a estas escalas es tremendo, ¿no? Muy, muy, muy minucioso. Imagínate que el helicóptero me quedó de 1,5 centímetros. Y bueno, está totalmente hecho a mano eso. Claro, bueno, Roberto, imagino que además de la réplica, la calidad, la característica que tiene, también se destacará cuando se ven tus obras, cuando te dan los reconocimientos, la destreza, el arte, el talento y la paciencia. Porque uno supone que tenés que también crear herramientas especiales para poder ir encajando cada una de las partecitas de un barco ahí adentro de una botella, ¿o no? ¿Cómo lo haces? Y sí, esto es cuestión de ingenio, mucha paciencia y perseverancia, ¿no? Y bueno, siempre digo que estamos en Argentina, entonces uso alambre para armarlo, ¿no? Uno siempre se improvisó la herramienta con segmentos de alambre de 30, 40 centímetros que uno le va torciendo la punta al alambre de acuerdo a lo que hay que hacer adentro de la botella, ¿sí?
Hoy en día estamos usando algunas pinzas de cirugía laparoscópica, pero bueno, son extremadamente caras esas pinzas y no da como para ir a comprar una pinza de esa para armar un barco en una botella, ¿no? Así que bueno, por ahí tengo alguna medio rota que se descartan en los quirófanos y aprovechamos, ¿no? Claro, Aunque claro. hace poquito un señor de Córdoba me hizo unas con unos fierritos muy finitos, me hizo unas pinzas espectaculares, tipo que parecen las de cirugía, ¿no? Y Qué bueno, genio. las usamos para esto también, sí. Claro, estos últimos días hemos estado recorriendo estas historias, conociendo gente que tiene una profesión, un oficio y además una pasión, como en este caso, ¿no? La tuya por el modelismo naval, armar barcos en botellas, paralelo a lo que es tu profesión médica. ¿Qué te da este trabajo con respecto a tu profesión? ¿Qué significa en tu vida? Y es un cable a tierra, es decir, uno se abstrae del mundo con esto y obviamente sin dejar de lado la profesión, ¿no? Pero eh, digamos, te ayuda a superar un poco toda la locura diaria y las presiones que tenemos, ¿no?